quien es doctor y profesor de la Universidad de La Habana, y en esta ocasión nos presenta el libro El dedo en la llaga. Bueno, muy buenos días, un enorme placer estar aquí junto a los amigos de nuestra querida Casa del Alba. Agradecemos profundamente la invitación que se nos hace como parte de todas las celebraciones de un nuevo aniversario, que es sin lugar a duda la posibilidad de relanzar nuestro compromiso, de seguir avanzando en aras de ese enorme ideal que ha estado presente, que ha anidado en el corazón de los mejores hijos de este continente, que es precisamente el ideal de la integración. Nos sentimos muy contentos. Creo que esta es una institución cultural de excelencia que a lo largo de los últimos poco más allá de una década ha venido trabajando denodadamente porque se hagan realidad las ideas de los padres fundadores, las ideas de nuestros grandes próceres y también las ideas de los hombres y mujeres que desde la contemporaneidad han echado adelante esa hermosísima aspiración, sueño todavía por realizar, pero siempre un enorme ideal de estar unidos, de que nuestra cultura, nuestros valores, los mejores exponentes de nuestra identidad precisamente estén en el combate desde cada una de las cotidianidades, desde nuestras realidades, en los escenarios más diversos de esta América plural, de esta América también que tiene que ser inclusiva y de esta América que es verdaderamente una inspiración para todos nosotros. Se nos ha invitado a presentar un texto y yo diría que más que hablar de nuestro texto, cosa que por cuestiones desde una elemental modestia y por creer que no es siquiera lo más importante, lo entendemos como una invitación para hacer un breve recorrido por los caminos de la integración latinoamericana y caribeña. Decíamos que ese ha sido un ideal, una aspiración, un sueño que ha marcado los derroteros en la historia de este continente a lo largo de más de 200 años. Desafortunadamente no hemos logrado lo que los próceres de la independencia se propusieron. Yo diría que desde un punto de vista crítico debemos arribar a esa conclusión, pero al mismo tiempo tenemos que sentir también que cada granito de arena, cada nueva aportación ha estado en el camino de ir sembrando, de ir creando las condiciones y por lo tanto tenemos que sentir que cada momento es una nueva plataforma para reimpulsar, para reavivar, para que esa llama jamás se apague y esté presente en las nuevas generaciones de los latinoamericanos. Desde Francisco de Miranda, el precursor de la independencia en América, por supuesto que la figura paradigmática cimera del libertador Simón Bolívar, desde los intentos que cobran cuerpo con el Congreso Anfictiónico de Panamá, aquella proposición para la cual el libertador trabajó intensamente desde 1821 y que tenía como propósito no solo la unidad del contexto latinoamericano, sino de contribuir de manera decisiva a la independencia, por ejemplo, de las dos Antillas que en ese momento todavía pertenecían a la colonia, a la metrópolis española, Cuba y Puerto Rico, y que sabemos toda la manera en que Estados Unidos torpedió ya bajo el manto de la doctrina Monroe, bajo la idea también de concebir a América como su traspatio, de concebir a América desde una relación, diríamos, menor, de entender aquel eufemismo de América para los americanos, aquel llamado, diríamos, como una especie de declaración al resto de las potencias europeas, pero que en última instancia iba a reflejar la visión, esa visión que nos ve relegado, que ha tenido invariablemente en el tiempo la clase política dominante de esa potencia, la potencia del norte que nos desprecia. Entonces decía, el precursor Francisco de Miranda, las ideas del libertador, el Congreso Anfictiónico de Panamá, por ejemplo, el Congreso de Lima de 1848, la Confederación de los Andes, el propio Congreso Hispanoamericano de 1864, las celebraciones que tuvieron lugar en Caracas, aquel intento también por relanzar el ideal integracionista a propósito del centenario en 1883 del natalicio del libertador. La idea también, por ejemplo, de esa gran figura de todos los tiempos, Eloy Alfaro, cuando en 1896 intentó llevar a cabo un nuevo congreso hemisférico, en este caso desde México, y que también recibió toda la labor de zapa imperial de los Estados Unidos, ya un Estados Unidos en su conformación imperialista, ya el Estados Unidos también bajo las doctrinas, bajo la idea desde el punto de vista geoestratégico de la doctrina Mahan y el poder naval, un Estados Unidos que para esa fecha le daba cuerpo al neopanamericanismo, esa visión a través de las conferencias panamericanas de hacer realidad lo que habían planteado en 1823 con la doctrina Monroe. Entonces, a lo largo del siglo XIX,
diríamos que siempre fue un horizonte, fue una exhortación de ir adelante en el ideal de la integración. La muerte de Bolívar, de las figuras fundamentales. Yo recordaba también, por ejemplo, lo que habían señalado en algún momento hombres como Vicente Rocafuerte, hombres como Mariano Moreno. Pero lo cierto es que con la muerte de Bolívar, el 17 de diciembre de 1830, y lo que sobrevino después, donde desafortunadamente rencillas, luchas intestinas, aspiraciones, pugnas, vinieron a que este ideal se ralentizara y que no se pudiera hacer realidad. No, el ideal independentista, la creación de las repúblicas americanas que emergían, no contaron en su cenit, en su actuación fundamental, desgraciadamente, con todo este horizonte que Bolívar y otros grandes hombres habían llevado adelante. Es por eso que cuando nuestro José Martí, esa enorme figura también del pensamiento, de la acción, de la literatura, de la intelectualidad de todos los tiempos, tenemos que sentirnos orgullosos los latinoamericanos y caribeños, y muy particularmente los cubanos, de haber contado y de contar siempre con el acervo de José Martí. Habla en su ensayo Nuestra América, o habla también con todo su carácter anticipatorio, con toda su manera de ser premonitorio, pero al mismo tiempo también de denunciar las más complejas circunstancias de su realidad histórico-concreta. José Martí llega a señalar, y esto refleja, yo diría que puede reflejar el dolor por lo no logrado, pero también la fuerza que había que insuflarle a los eventos futuros. José Martí dice con mucha claridad que ha llegado para la América la hora de la segunda y definitiva independencia, porque sabe que aquel ideal quedó postergado y que había que hacerlo realidad. Va a sobrevenir el siglo XX, está la guerra hispano-cubano-estadounidense. Estados Unidos ya ha convertido, como decíamos, en todos los contornos, con todos los perfiles que iban a aseverar de que había llegado a la fase imperialista dentro del desarrollo del modo de producción capitalista. No en balde el propio Lenin, en el año 1917, señalaría que la guerra hispano-cubana estadounidense era la primera guerra imperialista de la historia. Estados Unidos va a emerger en el contexto geopolítico global como la potencia que ya estaba robusta, no era la potencia endeble o en ciernes que a principios del siglo XIX no podía contender con el resto de las potencias europeas. Entonces va a ser una etapa muy compleja. Yo solamente en esta síntesis recordaría, por ejemplo, ya en finales de la década del 20, en 1929, una figura como el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, cuando desde las Segovias habla de crear una asamblea, que pudiera ser una especie de asamblea representante de los pueblos latinoamericanos y caribeños, que pudiera hacer realidad este ideal. Van a venir, hay muchas figuras a lo largo de toda la región. Uno piensa en Julio Antonio Mella, por ejemplo, aquel que dice muere por la revolución el 10 de enero de 1929, en la intersección de dos avenidas, Abraham González y Morelos, en la Ciudad de México. Uno piensa también, por ejemplo, en el propio ideal de la Revolución Mexicana que había venido en 1910, o de una figura que va a encarnar ese proceso de las mejores ideas del nacionalismo, como el general Lázaro Cárdenas. Pero lo cierto es la propia Revolución Boliviana de abril de 1952, los intentos de transformación democrático revolucionario de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Ya sabemos el papel terrible de la Agencia Central de Inteligencia, constituida en 1947, en el contexto de la creación de la Ley de Seguridad Nacional que ese país adopta después de la Segunda Guerra Mundial para reconfigurar su sistema y llevar adelante una proyección de manera particular, no solamente en el contexto de la Guerra Fría, sino de forma muy específica hacia el hemisferio. No podemos olvidar la Conferencia Panamericana, todo este proceso que había comenzado a finales del siglo XIX y que va a tener en abril de 1948, con la creación de la OEA, con la asamblea que acontece en Bogotá, la coronación de toda esa configuración que diseña Estados Unidos de dominación hemisférica y que de alguna forma va a quebrar el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Entonces decía que con independencia de todas estas experiencias, es verdaderamente a partir del triunfo del 1 de enero del 59 que vuelven a cobrar con toda energía, con toda potencia, con todo vigor, se van a relanzar la aspiración integracionista, desde los primeros recorridos que hace el comandante en jefe al frente de la naciente revolución, cuando está en enero de 1959 en Caracas, Venezuela,
o cuando en abril de ese año va a estar en Estados Unidos, luego en Brasil, en Argentina, en Uruguay, una escala técnica en Puerto España, en Trinidad y Tobago, va a hablar con mucha claridad de la necesidad de que hagamos realidad lo que Bolívar y el resto de los próceres, San Martín, O'Higgins, lo que los próceres y las grandes figuras también de las Antillas en el epílogo del siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en Ramón Emeterio Betanzos, pienso también en Gregorio Luperón, pienso, por ejemplo, también en Ulises Espaillat, en Antonio Maceo, todo aquel ideal antillanista de poder crear una verdadera confederación que nos permitiría, como también diría Martí, en el fiel de las Américas actual, en el fiel de las Antillas y de América actual como verdadero equilibrio del mundo. Entonces se van a suceder una serie de eventos, intentos de organizaciones de distinto tipo. Viene ahora a nuestra memoria la Organización Latinoamericana de Solidaridad, por ejemplo, la OLAS en 1966, la propia Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes de ese mismo año, un poco antes el Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Comercio, que está en los albores de la década del 60, luego el Pacto Andino al final de esta década, relanzado, creando las bases de lo que luego sería la Comunidad Andina, el Tratado de Chaguarama en el caso del Caribe, por ejemplo, en 1973, para la CARICOM, la creación del CELA, el Sistema Económico Latinoamericano de 1975. No se puede desconocer en este recuento, por ejemplo, el papel que había tenido la CEPAL, la creación de la CEPAL en 1947, un intento desde el Sistema de Naciones Unidas de fomentar las bases de una integración en una perspectiva integral, incluyendo el elemento económico, no subordinado a los Estados Unidos. Estados Unidos se opuso en la primera etapa, incluso a la creación de la CEPAL. Luego también ya a partir de la década de 70, el GRULA, el Grupo Latinoamericano en el contexto de Naciones Unidas, la ALADI, la Asociación Latinoamericana de 1980, todo ese ideal que en el caso centroamericano venía del Mercado Común Centroamericano, va a tener un momento importante en cualquier recuento en la creación de los acuerdos de Esquipula 1 y 2 de 1986 y el 87, o la creación del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, a partir de 1993. Por ejemplo, cuando se va a rendir homenaje a la figura del Libertador, a la figura de Simón Bolívar, en julio del año 1994, es decir, en el 211 aniversario de su natalicio, se crea la Asociación de Estados del Caribe. Esa organización que hoy agrupa a 25 estados con carácter de estados miembros plenos desde la visión del Gran Caribe, ya la visión un poco más desde el punto de vista también, desde el punto de vista geopolítico, una visión mucho más integral. Es una etapa muy compleja, el triunfo de la Revolución Cubana, sabemos también la experiencia, los intentos de la transformación democrática a partir de la llegada de la Unidad Popular de Allende y bueno, el golpe artero fascista del 11 de septiembre de 73, la experiencia de la Revolución Sandinista de julio de 1979, lo que ocurrió en el Caribe, por ejemplo, con el movimiento La Nueva Joya de Maurice Bishop, y ese golpe descomunalmente, diríamos, criminal, bárbaro de la primera potencia económica y militar del mundo contra un archipiélago, como una pequeña isla como Granada, que en ese entonces apenas llegaba a los 100.000 habitantes, en el entorno de los 400 kilómetros cuadrados, y hizo aquella invasión terrible de octubre de 1983. Es decir, ha sido un camino muy largo, con distintos procesos de avance, de retroceso, la llegada en cualquier recuento de extraordinaria significación, el triunfo electoral del comandante Chávez de diciembre de 1998 y su llegada al Palacio de Miraflores del 2 de febrero de 1999, cuando el comandante Chávez, en aquellas imágenes impactantes, dramáticas, señalaba: juro sobre la Constitución moribunda que ha derribado al 80% de la población en Venezuela de la Cuarta República y que ha impedido que este pueblo, que tiene toda unidad, pueda ir hacia adelante. Recordamos con mucha nitidez aquellas alocuciones vibrantes del comandante Chávez. Entonces, todo lo que va a ocurrir a los inicios del siglo XXI, el llamado movimiento del progresismo en América Latina, las victorias que se sucederían luego, Lula, sin que haya aquí un recuento cronológico, la llegada de Evo en Bolivia, el triunfo de los Kirchner, Néstor y Cristina, la nueva victoria de la Revolución Sandinista, esta vez en una contienda electoral en el año 2006, y avance la llegada del PT, esa figura del obrero metalúrgico, Luis Ignacio Lula da Silva, que desde los años 80 había tenido también una presencia tan fuerte en el panorama latinoamericano. Todo ese devenir hizo que se avanzara
ahí está la cumbre de los pueblos de Mar del Plata en el otoño del 2005, y también la figura que se agigantó del comandante Chávez, la figura también de Néstor Kirchner, pero Chávez diciendo en aquel acto espectacular por el calor humano, con independencia de las temperaturas gélidas, de que el ALCA se había ido al carajo, parafraseo su frase tan elocuente, toda aquella visión neopanamericana del ALCA, de entender que había que unir al continente de la libre circulación de las mercancías y de los bienes, e impidiendo la comunicación entre las personas, aquella visión imperial a la cual se iba a oponer el ALBA. El alumbramiento del 14 de diciembre del 2004, 10 años después en que Chávez y Fidel se hubieran dado el primer abrazo en diciembre de 1994 en La Habana, cuando el comandante en jefe esperó al entonces joven exteniente coronel que llegaba y descendía en la escalería del avión, y en el año 2004 va a surgir el ALBA como una alternativa, convertirse en una alianza, luego con el Tratado de Comercio de los Pueblos, como una demostración real de que los ideales son posibles. Llegaríamos también en este breve recuento a la creación de la CELAC y la cumbre fundacional de diciembre del año 2011, también con el comandante Chávez de Fuerte Tiuna, diciendo de que por primera vez había triunfado en la región el ideal bolivariano sobre la visión monroísta. También el comandante en jefe Fidel, el general de ejército Raúl Castro y otras muchas figuras del continente llegaron a decir que era el hecho institucional de más largo alcance a lo largo de 200 años. De una u otra manera, en nuestro libro abordamos la mayoría de estos eventos. Es un libro que desde la historia, desde el compromiso, fue resultado publicado en Bolívar gracias a la coordinación, el impulso, todo el esfuerzo desplegado de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, la EGPPP, un gran centro que a lo largo de todos estos años ha trabajado intensamente por fomentar los procesos de integración, los procesos de dignificación latinoamericana, caribeña, de las comunidades indígenas de todo nuestro continente, y bueno, nos sentimos honrados de haber sido invitados a dictar una serie de conferencias que cristalizaron en este libro. Es una aproximación a estos eventos que hemos recordado o hemos intentado expresar aquí de manera muy breve, y es sobre todo la demostración de un compromiso hacia un ideal en el futuro. Las nuevas generaciones de intelectuales, de pensadores, de profesores, de obreros, de movimientos sociales, de trabajadores de fila, de hombres y mujeres de carne y hueso, tenemos que hacer cada día más desde una convicción que esté acendrada en nuestro comportamiento. Tenemos que relanzar estos ideales de integración, que es lo único que nos podrá hacer no solamente concertar política y concertar acciones concretas, sino hablar con voz propia en un mundo cada vez más complejo, lleno de enormes desafíos. Hace solo unas semanas atrás, cuando en la sexta cumbre de la CELAC, desde ese México tan intenso, tan cercano a todos, tan latinoamericano, tan caribeño, el presidente Andrés Manuel López Obrador lograba que se llevara, había de hecho esta sexta cumbre de la CELAC, y se fijaban acciones concretas para dar pasos de avance. Bueno, se ponía un nuevo grano de arena en este empeño, que va a ser siempre un empeño continuo, un empeño que debe intensificarse y que se hará realidad precisamente cuando le pongamos con el corazón, con los sentimientos, con nuestras ideas desde cada una de las trincheras. Es nuestra, diríamos, sencilla, pero al mismo tiempo comprometida aportación a estas celebraciones que está haciendo la Casa del ALBA de La Habana. No es la única, y decir que siempre se podrá contar también con el compromiso de los que sentimos de que otro mundo mejor es posible, es impostergable y es el sentido para que las nuevas generaciones de latinoamericanos nos podamos estar siempre comprometidos y orgullosos de la historia que nos trajo hasta aquí y que nos coloque en la posibilidad de ser más plenos, más libres, más cultos, más felices. Un gran abrazo latinoamericano.